Hola, muy buen día a todos. Otra vez yo por acá, saludándoles. ¿Cómo están? Esperando que sea un día más de gusto, de alegría, de estar en familia. Los que estén trabajando, que lo hagan con tanto gozo, porque hoy día, la verdad, tener un trabajo y que nos guste es uno de los privilegios de la vida. Bien, para los que se están sumando a esta columna, soy Muna Buchain, soy experta internacional en temas de anticorrupción. Estoy a cargo en México del capítulo de la Asociación de Examinadores de Fraude, ACFE México, que a mis espaldas pueden ustedes ver una de las gráficas que yo les invito a leer, a atender, a analizar, que acaba de salir, fíjense, 30 años de vida de este reporte a las naciones, en el cual nos proporciona información muy valiosa sobre las tendencias actuales del fraude organizacional, las industrias, los perfiles de los depredadores y perpetradores, las tendencias actuales del fraude, la corrupción y la deshonestidad. Sí, eso que estamos viviendo no solamente en México, en muchos de los países y en el mundo entero. Y esto lo pueden ustedes conocer echándole una ojeada para que conozcan los métodos de prevención, detección, la capacitación, todo lo que podemos darles a los alumnos, a las organizaciones, a nosotros mismos. Yo los invito a verlo en nuestro sitio web www.acfe-mexico.com.mx. También en mi Twitter o en mis redes, si me buscan M. Buchain, pueden encontrarme y también les invito a que me sigan en ello. Bien, dándoles esta información que es de interés para que tengan datos precisos de cómo se manejan todos estos temas y que no hay una empresa que se salve. Quiero decirles que mi columna del día de hoy se llama Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos es un dicho, un proverbio, ¿no? Que viene de una anécdota atribuida, según investigué, al pintor griego Apeles, considerado uno de los grandes artistas de la antigüedad, allá en la Grecia. Según esta historia, Apeles exponía sus pinturas públicamente, era un pintor, para escuchar críticas de la gente. Y pasaba por allá un zapatero, ¿no? Y observó que en una de las obras que él mostraba, una sandalia estaba mal pintada y le corrigió al artista el detalle. Al día siguiente, el zapatero regresó porque dijo, tenía yo razón, voy a volver a regresar a ver qué otra cosa veo en sus pinturas, ¿no? Y comenzó a criticar otras partes del cuadro, según esta historia mítica. Las piernas, la anatomía y otros temas que no le corresponderían al tema de las sandalias. Y entonces, según la historia, Apeles respondió con una frase en latín que traducida al español diría algo más o menos como que el zapatero no juzgue más allá o más arriba de la sandalia. En este entorno, pues el mensaje era muy claro, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Con el tiempo, esta respuesta derivó a esto. Cada persona debe de opinar y actuar sobre aquello que conoce o domina. Y entonces, esa frase la usamos bien cotidianamente para mostrar a alguien que habla con autoridad supuesta sobre temas que desconoce. No vayan a creer que eso sucede en la política, no, es pura idea de ustedes. En la historia privada, afortunadamente, las empresas cuidan su patrimonio y en la mayoría colocan a personas expertas en lo que tienen que hacer y van formando profesionales en un marco de honestidad y de competencias, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que nosotros escuchemos a figuras públicas, a funcionarios, opinar de todo, que son asuntos fuera de su competencia y que por supuesto se van a equivocar, acordémonos zapatero a tus zapatos. Pero bueno, el tema de hoy, por lo que la titulo así, es por el caso del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre todo con relación a la investigación que se ha publicado y que es donde yo
me puse a analizar y a leerla porque nos interesa mucho a los que llevamos a cabo investigaciones internas hoy en la iniciativa privada por corrupción, por deshonestidad y los que conocemos, los que llevamos a cabo las investigaciones públicas por estos temas, por el hermoso auto técnico, el hermoso auto judicial que emitió el juez Calama. Aquí yo les invito a todos que puedan leerlo, verlo, analizarlo, bueno, a los que les interese, porque no solamente la acusación, es como el juez construye, razona y argumenta de una manera precisa, clara, contundente, estructurada, y fíjense, con un lenguaje que cualquier persona ciudadana puede entender qué sucedió en el caso. En esta resolución se describe una estructura organizada y estable, donde se identifican niveles de responsabilidad de cada uno de los operadores, la mano que mueve la cuna, y conecta los flujos financieros, los contratos, las influencias políticas y las sociedades fabricadas, leas empresas, para estos dichos. Cualquier semejanza con la estafa maestra y con lo que hoy está más que nunca en todos los gobiernos, entidades, vinculado también con delincuencia organizada y sobre todo en los estados donde hay más indicios, explica cómo se construyen, qué documentos lo sostienen, cuál es la lógica de la hipótesis jurídica que plantea. No, no crean que es igualito, sumamente parecido. Cuando un juez escribe no para protegerse y para sacar del juego a otros, sino para hacer lo correcto, y lo correcto no es agradar al poder, lo correcto es dejar claro sobre lo que conoce y lo que puede probar. Esa es una forma de rendición de cuentas para mí en una sociedad democrática, que ya lo he dicho, y con el afecto que tengo a muchos que participan en este gobierno, no dejo de ver sus claros oscuros. Entonces tenemos que la rendición de cuentas es algo que no se da en este gobierno, no se ha dado en el anterior y al contrario, se cerró esa llave de transparencia. Los jueces capaces de investigar expedientes por corrupción, los ministeriales, y desentrañar las redes completas de corrupción donde están los partidos políticos, los empresarios, los gobernantes, ¿no? Nos muestran una cultura no solamente de respeto institucional, sino que la investigación puede llegar hasta la cúspide del poder. Y lo que significa no es que todos sean culpables, sino que nadie debe considerarse intocable. Y aquí no puedo más que invariablemente comparar con México, con el caso, porque lo he vivido desde la investigación, desde los sucesos institucionales, y esa ausencia sistemática, intencional de investigación cuando se tocan las estructuras del poder político, del poder criminal, de las redes de corrupción, de la triangulación de miles de millones de pesos, que aunque la Fiscalía General de la República en la Congers lo rebajó a 7,000, son más de 20,000 millones perdidos, dispersos, robados entre universidades, instituciones públicas y empresas fachadas. No solamente encontramos patrones, contratos simulados y desvíos sistemáticos, sino que hubo una narrativa absoluta de los involucrados que fueron, dijéramos, entre comillas, sometidos, porque estaban bastante grandecitos, eran los que operaban y pensaron que iban a ser impunes, para llevar a cabo este rompecabezas y explicar qué pasó. Hoy tenemos chivos expiatorios parciales, una negativa intencional de llevar la investigación hacia las estructuras políticas completas. Del dinero mejor ni hablamos, ¿no? Miles de millones perdidos y que hoy quiero decirles que las mismas empresas siguen funcionando. Una de ellas es Serel. Desde que hace años Serel está vinculada a esto y desde hace muchos años. Todo lo de la estafa maestra empieza desde antes con muchos de los funcionarios de la Ciudad de México desde 2001. México ha vivido uno de los saqueos criminales más grandes de América Latina.
Súmenle el huachicol, la evasión fiscal, las redes financieras, el crimen organizado, la corrupción aduanera, la protección política, familias que tienen más de 15 hermanos y familiares todos metidos en gobierno ganando millones sin hacer nada, complicidades internas, pero jamás se investiga la línea completa de mando. Jamás hablamos de estos fenómenos. Simple y sencillamente sacan una o dos cabezas. Hace poquito pasó también en Morelos, como en muchos casos, y pareciera, porque así nos acostumbramos lamentablemente los ciudadanos, que con que nos informen que agarraron a dos cabezas, ya hubo algo. Estamos equivocados. No podemos seguir con esa misma visión. Necesitamos un país donde existan jueces, donde existan investigadores y que se redacten, se realicen, por una parte, las investigaciones capaces, no solamente de incomodar al poder, a mí no me interesaría. No me interesa que, fíjense, somos dos o tres perseguidos y la pregunta es, ¿por qué estamos perseguidos? Los que revelamos, porque los que están en el ajo de la corrupción están hoy en el poder. Entonces, ¿qué podemos hacer para desmantelar las estructuras? Bueno, primero, conocer la etiología y trazabilidad de los hechos, modo, lugar y circunstancia. Nosotros lo expresamos, lo documentamos y lo entregamos. El caso de Zapatero tiene algo que para mí es excepcional en México. No conozco uno. ¿Quién y cómo circuló el dinero? ¿Qué papel o qué rol jugó cada uno de los imputados? ¿Y por qué eso podría constituir un delito? Y fíjense, en México, en cambio, son carpetas y carpetas y carpetas. Hoy que estuve con el juez de control, bueno, hoy, hace 12, 3 semanas, la Fiscalía Anticorrupción se niega a investigar la corrupción. Díganme en qué país cabe eso cuando estamos hasta acá de corrupción. Bueno, aquí no solamente hacemos imputaciones débiles, hacemos filtraciones políticas, hacemos procedimientos, nos sentamos con los investigados porque son nuestros cuates. Son procesos que nacen muertos. Y aquí, cuando hablamos que el expresidente Zapatero allá en España ha sido imputado como presunto dirigente, así se dice en los medios y en la resolución, de una estructura estable, organizada y jerarquizada de tráfico de influencias. Y fíjense acá qué importante. Hemos denunciado cuántas personas aquí, cuántas, y yo hasta con mapas lo pueden checar, 9 años denunciando el tráfico de influencias, todo el abuso de funciones, con documentos y con mapas, en favor de terceros, y eso dice, se da porque alguien tiene esa intención. Simple y sencillamente, nadie puede terminar en un cargo al que nadie propuso. No me digan que Rocha llegó solito y ganó solito, y que antes era el coordinador de asesores de Quirino por casualidad, y que hoy Quirino por casualidad está en España. No me digan que Hertz casualmente se fue y renunció porque está ahora en Inglaterra. No, simple y sencillamente, tenemos que aprender, y ojalá los jóvenes, porque son los únicos que pueden salvar este país, los amañados hoy y muy pocos jueces que aún quedan de veras honorables, necesitamos generar una manera de judicializar con una narrativa probatoria que busque acreditar los hechos. No sesgar, acreditar los hechos en donde se pueda documentar. Porque más allá de la gravedad de las acusaciones, aquí todos se lo toman al show. Si hablas de nepotismo, te sacan las redes y no pasa nada. Miren con Insunza en Sinaloa, toda la familia manejando y no hay una sola auditoría a todas esas áreas. Fíjense. Necesitamos conectar las operaciones financieras, identificar a los responsables y entender cómo el poder político y las relaciones pudieron lograr una estructura de beneficio sistemático para esa red. Aquí el tema es, y yo tengo que preguntarles, ¿no? A los que nos gobiernan, si las lealtades son hacia quienes nos someten, si se sienten atados de manos, si les gusta manipular o engañar, porque esas no son lealtades, ¿eh? La reciprocidad viene de otro tema. Y estas dependencias construidas sobre el miedo, la costumbre, o es que nos está yendo muy bien,
a mí me parece que no nace de una dignidad y de un respeto ciudadano. Yo creo que una sociedad, y eso sí es invitación a nosotros todos, no podemos defender a quienes saquean, protegen y justifican a quienes lo hacen para enriquecerse. Eso no es. Nosotros necesitamos empezar a revelar, a decir como en redes. O sea, pasan líderes autoritarios, regímenes corruptos, estructuras criminales. O sea, no necesitamos adhesión emocional, necesitamos vivir con dignidad, con libertad, con tranquilidad. Necesitamos ser felices y ser felices implica tener trabajo, tener salud y saber que nuestro entorno es un entorno seguro. Aquí yo creo que la lealtad no consiste en proteger al poderoso, sino en la verdad, en proteger la verdad. No es callar ante el abuso, y yo sé que los que no hemos callado ante el abuso hemos tenido que soportar años en los que hemos invertido recursos, tiempo, días, hemos abandonado a la familia. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿por qué creen? Por ejemplo, en mi caso, que me persigue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha permitido un gobierno que llegó por toda la corrupción que había? ¿Por qué todos, cuando pides, a ver, tienen que hacer lo correcto? La Fiscalía Anticorrupción no quiere investigar, la Fiscalía General se hace a un lado, las otras áreas permiten que camine todo. O sea, ¿por qué las personas permiten que pase lo malo cuando la honestidad debería de subsumirse en pues en el grupo de todos los funcionarios, ¿no? Y bueno, como no hay ninguna argumentación a mi punto de vista que pueda defender los indicios incriminatorios y evidencia sólida que existen en muchos de los casos, el mío es uno de ellos, pero tenemos todos los de la estafa maestra, tenemos todos los que se han denunciado en otros casos, tenemos lo que hemos visto de la corrupción. Este caso de Zapatero, pues yo digo, es un retrato demoledor de cómo debe actuar no un juzgamiento, un poder judicial y una investigación por corrupción, que no importa hasta dónde llegue, que tenemos que ser realmente objetivos y la objetividad no es de lo que yo creo, no, objetivos con relación a lo que se establece en el expediente. Quien siga defendiendo lo indefendible, no, pues estamos perdidos, ¿no? Y aquí cuando hablamos de un tráfico de influencias y de lo que ellos llaman en España blanqueo de capitales, que aquí es lavado de activos, dice el juzgador que lideraba una red organizada de tráfico de influencias, que vendía sus contactos al mejor postor, que su objetivo era conseguir tratos favorecidos y salpicar con dinero público a las empresas amigas. ¿Les suena? Imagínense. Claro, a cambio de eso tenía una comisión pactada. Según esto, según las publicaciones, son 53 millones de euros que pertenecían, por supuesto, al presupuesto público, porque pues hacían las compras con dinero del gobierno, ¿no? Las operan en la sombra, utilizan testaferros, le llaman acá, que son prestanombres, como intermediarios para no ensuciarse. Toda esta trazabilidad de operaciones, el estilo de vida, los antecedentes, las redes de personas de interés, todo esto es algo que en este país nadie revisa. Y tenemos los Cuautlas, los Morelos, los Aurelianos, la Auditoría Superior, la estafa maestra, los Odebrecht, los Pemex, los CFE, todo, y lo único que tenemos como respuesta son males humores de los funcionarios, que pareciera que llegan de malas a trabajar. Y llegan de malas porque no quieren rendir cuentas. Yo creo que el monopolio de la información de las actividades públicas está o debe estar proscrito. Ante la falta de datos, no tenemos ni idea de qué tanto siguen robando, haciendo y deshaciendo. Pero yo sé que poco a poco vamos a seguir conociendo más porque cada vez tenemos que ser más fuertes los ciudadanos, tener fuerza para denunciar, tener fuerza para revelar lo que sucede sin ponerse en riesgo. Pueden hacerlo a través de redes. Escríbanme en la casa sucia, por favor, porque ya no queremos complicidades. Hay una serie sobre este estafador no estafador, Epstein, bueno, fue estafador, y en una de esas partes
Su esposa dice, viví para adorarlo. Fíjense, viví para adorarlo. Esas lealtades habría que pues, hacer un análisis, ¿no? Bueno, pues yo les dejo una pregunta incómoda final. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros para dejar una mejor vida, justicia intergeneracional? ¿Y cómo podemos hacer? Ese es la otra tema, así como quitan, ¡prum!, de un tajo la mitad de las pensiones a todos los jubilados, que yo sí creo que un, no sé, un 10% quizás de todos, los que sabemos que son archirrecontra supermillonarias sus y modificadas sus pensiones, las que cobran más allá de 150,000 pesos, me imagino, les quitaron la mitad. ¿Por qué no hacen uno igual para quitarles toda la fortuna mala vida a todos, desde ahorita para atrás, los que sabemos que no lo tenían y no podían vivir así? ¿Qué les parece? Esa es una propuesta que dejo. Unidos contra la corrupción y el fraude y espero verlos nuevamente. No claudiquen.